Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar ahí algunos minutos para esperar que se conecten más asistentes. Vamos a esperar hasta las 10, 2 minutos, si les parece, para esperar que hayan más conectados y conectadas. Sigue un poco ahí el conteo, pero vamos a ir arrancando este webinar. Muy buenos días. Parto por presentarme. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Y en nombre de nuestra organización y de coherencia organizacional, nuestros partners con quienes estamos desarrollando esta actividad hoy día, en este precioso día de febrero del 2026, queremos darle la más cordial bienvenida a esta actividad. Febrero a veces uno dice, bajan un poco la intensidad de las actividades que se desarrollan y eso de repente tiene algo bueno porque no hay tanta eh, oferta disponible de temas interesantes a veces para revisar. Uno durante el año muchas veces tiene que seleccionar entre un abanico enorme de opciones que tiene. Así que esperamos que desde sus empresas o muchas veces desde las vacaciones se estén pudiendo conectar a esta actividad, que hemos llamado regeneración organizacional aplicada. Es decir, cómo vamos a dar algunos insights precisamente para los desafíos que tenemos durante este año en las organizaciones y principalmente para los líderes. Ya hace algunos días mirábamos el término del Foro Económico Mundial en Davos, que probablemente es como arranca todos los años, pudiendo identificar cuáles son como los principales riesgos para el mundo, ¿no? Y también para nuestro país respecto de los principales desafíos globales. Y precisamente este año, este encuentro concluyó enfatizando tres temas importantes. Uno, la necesidad de dialogar, la necesidad de innovar y la resiliencia. ¿Y por qué? Porque estamos frente a un panorama realmente marcado por la incertidumbre y incertidumbre a veces que son multifactoriales. Incertidumbre económica, con la irrupción muy fuerte de la IA y los desafíos que esto genera en muchos ámbitos y, por cierto, para el mundo empresarial, desafíos laborales digitales. Y esto también conlleva, por supuesto, temas de desigualdad. Entonces, en este informe sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial, sitúa hoy día al mundo en una era de la competencia y está fuertemente marcada por la fragmentación geoeconómica, política, la desinformación, la polarización social. Bueno, y ahora uno escucha todo esto y dice, bueno, qué fuerte, ¿no? Qué desesperanzador en algún punto. Sin embargo, desde las organizaciones, desde el sector empresarial, que es un sector que obviamente incide fuertemente en cómo construimos nuestra sociedad y la contribución que podemos hacer desde este sector, creemos que también es importante entender estos desafíos, entender estos riesgos, entender los contextos, porque también toca, por el lado de las empresas, poder liderar en estos contextos complejos e inciertos, ¿ya? Y si bien también el impulso de todos estos riesgos globales, si quisiéramos meter un par de pelos más a la sopa, también vemos que se van acelerando en orden de velocidad, de escala, de alcance, y por lo tanto estos desafíos hay que entenderlos desde un liderazgo distinto. No podemos seguir liderando las organizaciones con estos múltiples desafíos como lo hemos hecho tradicionalmente. Es necesario también comprender y generar cambios en la forma en la cual estamos liderando. Y por lo tanto, porque creemos y tenemos fe, por lo menos, que el futuro no es un camino único y fijo, y por lo tanto, sino es un abanico
de posibilidades en las cuales es importante una toma de decisiones adecuadas y para tomar mejores decisiones es mejor, sin duda, poder comprender el liderazgo desde otro frente. Y precisamente la semana pasada cerramos una alianza súper interesante con Coherencia Organizacional, que precisamente es una consultora especializada en transformación y procesos regenerativos. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos que, a través de nuevas metodologías, poder movilizar estrategias hacia modelos de negocio que generen un valor neto positivo para las empresas y para su entorno. Las organizaciones no son un ente aislado, sino que están estrechamente relacionados con lo que pasa en la sociedad y, por supuesto, con el medio ambiente. Entonces, estos nuevos estilos de liderazgo son capaces de anticipar estos riesgos, algunos emergentes, otros demasiado evidentes, y responder, por supuesto, a las altas demandas que tenemos actualmente. Así que, y para acompañarnos en poder recoger estos insights, estos tips, quisimos decir, uno podría estar muchísimo rato explicando, hablando y comprendiendo esta metodología que ha desarrollado Coherencia Organizacional. Sin embargo, en este webinar queremos dejar como instaladas las principales ideas fuerzas que nos ayuden a las organizaciones a poder liderar más y mejor durante este 2026. Entonces, sin más, ahora quisiera introducir a quien nos acompaña hoy día. Es un honor, un gusto tenerte con nosotros. Ronald Sistek es consultor organizacional en temáticas de transformación cultural, planificaciones estratégicas, estructuras bioinspiradas, además de ser consultor, es investigador y profesor, es constructor civil de profesión, una cosa no tan típica como en estos ámbitos, magíster en Dirección y Administración de Proyectos y es profesor en diversos programas en Argentina, en Colombia, España y por supuesto en Chile. Así que realmente es un gusto contar contigo, Ronald, como referente en este método, en este modelo que tú has desarrollado y perfeccionado por mucho tiempo de regeneración organizacional y el impacto que eso puede tener hoy día en las organizaciones, en estos contextos complejos, diversos y multisistémicos. Así que muy bienvenido, Ronald, encantada de tenerte contigo. Les voy a contar para quienes nos acompañan que vamos a estar recibiendo en el chat las consultas que puedan ir teniendo para intentar ahí resolverlas hacia el final del webinar. Genial. Muchas El gracias, escenario Vero. es tuyo. Sí. Bueno, muchas gracias, Vero, por la introducción. Bueno, súper buena introducción porque el contexto global eh, evidencia, ¿no es cierto?, esta condición de necesitar operar en ambientes cada vez más inciertos y volátiles. Y qué mejor ejemplo del mundo, de cómo está el mundo. Em, y yo creo que em, como tampoco es obvio que este webinar venga del área de sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solamente de de sostenibilidad allá afuera, sino que también hablamos de sostenibilidad de los campos sociales organizacionales y sostenibilidad de las gobernanzas de las organizaciones y por lo tanto de la manera como tomamos decisiones y cómo tomar decisiones en ambientes cada vez más turbulentos, ¿no? Entonces, excelente eh, la, la- la introducción y quizás para una pregunta para los que ya están aquí con nosotros. Una buena pregunta es, ¿qué es liderar? ¿No? Y si pueden respondernos en el chat, su apreciación sería súper interesante, ¿no? ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es liderar para ustedes? A ver qué tan extrovertidos estamos, Qué tan participativos. qué Así tan que participativos. invitamos ahí a que nos dejen en el chat qué es liderar hoy día. Si quieres, arranca, Ver, Ronald, no sí, sé si ver, te ahí está, pongo ver ahí. horizontes, dice, comandar. Dana dice modular un sistema hacia un propósito.
muy interesante. Movilizar de la inspiración, influir en pos del bien mayor. Servir y acompañar a otros para lograr resultados, cuidando tanto el objetivo como las personas, guiar a equipos, motivar a los demás, dar dirección, sentido y propósito, conducir con un objetivo. Para mí liderar consiste en potenciar a mi equipo para maximizar su rendimiento visto desde un punto de vista distinto. Bueno, súper interesante. Me gusta esto, ¿no? De esta idea de modular. Es muy Mm. interesante. Ver horizontes y comandar también. Aquí dice liderar debería ser acompañar a otros en el proceso de gestión y gobernanza. Exacto. Bueno, yo creo que Ah, mira, ahí salió otro. todo, Es sí, escuchar también, qué importante, ¿no? Gerardo, obvio. Hola Gerardo. Ujú. Liderar es escuchar, comprender el entorno, coger las múltiples miradas de los colaboradores, la comunidad, lo que nos rodea, la naturaleza, inspirar, no liderar. Es muy Maximizar. interesante porque hay toda una conversación hoy día en este mundillo del liderazgo y de la gobernanza, porque unos dicen que hay que administrar, otros dicen que hay que liderar, hay como corrientes que van como separando esas ideas, pero la realidad es que los líderes tienen que administrar y los administradores tienen que liderar. Por lo tanto, en realidad no hay una separación. Pero muy interesante esto porque muy buena introducción para un entendimiento. Hay una origen proto-indoeuropeo de la palabra liderar, que se traduce como algo así como ver más allá, ¿no? O cruzar el umbral. Y, y es súper interesante, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de liderar como verbo, no como liderazgo, como un, Mm. no sé, sustantivo, cambia radicalmente porque tenemos que desarrollar habilidades para poder operar justamente en estos contextos cambiantes. Entonces, ¿qué implica eso, no? Em, y en un mundo que se pone cada vez, como tú decías antes, más complejo y volátil. Entonces, yo tengo una pequeña eh, presentación acá que voy a compartir. Si me confirmas que se ve, Se ve perfecto. ahí está. Entonces, Ronald Siste, que es mi nombre, coherencia organizacional en nuestra consultora. Eh, y me encanta comenzar con esta frase que dice que los problemas de nuestros tiempos se fundamentan en la diferencia profunda que hay entre cómo el ser humano piensa y cómo la naturaleza opera. Por eso digo que eh, no es coincidencia solamente de que este webinar venga del área de sostenibilidad de la Cámara, porque yo he encontrado en el mundo natural el mejor ejemplo de complejidad, ¿no? De complejidad anidada y de sistemas complejos. Y esto que yo se lo he escuchado a Gregory Bateson y a Bucky Fuller, eh, es súper interesante como metáfora porque probablemente esta es una de las carencias más grandes que tenemos en términos de cómo observar, digamos, los contextos donde operamos. La naturaleza es compleja, de hecho los sistemas sociales también lo son, como vamos a ver en un ratito. Y otra idea muy interesante es esta de un premio Nobel de química, que es Ilya Prigogine, que dice que cuando un sistema complejo está lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un mar de caos tienen la capacidad de llevar a todo el sistema a un orden superior. Por eso me gustó esta idea de modular, ¿no? Porque lo que las decisiones generan son justamente esta modulación en el sistema, que de repente una pequeña decisión puede generar un gran cambio. Y esta idea de las islas de coherencia es un poco lo que nosotros intentamos eh, hacer desde la consultoría. Es como ir transformando organizaciones para que en ese proceso de transformación vayan generando un campo tal que puedan ir produciendo transformaciones mayores. Y otro tema muy interesante acá,
y acá podemos quedarnos conversando horas, ¿no? Que cuando yo escuché a este señor decir esto, a Murray Gilman, como que la percepción de todo mi trabajo cambió radicalmente. Y él decía algo así, no, el único modelo válido para un sistema humano es el sistema mismo. Lo que evidencia la naturaleza compleja y única de la experiencia humana y del comportamiento humano y de los sistemas. Y acá, y esto como que derrumba la idea de que hay una metodología única y universal para, como estrategia, tanto para operar como para liderar. De hecho, en una planificación estratégica de hace algunos años, nunca se me olvidó, estábamos desarrollando lo que llamábamos meta objetivo, que en el lenguaje de hoy podría ser un propósito organizacional. Y el proceso que usamos fue totalmente participativo en una organización y lo que ocurrió fue que en este proceso participativo se iban integrando propósitos hasta llegar, era una organización de unas 350 personas, y llegaron 5 propuestas como al estado final, ¿no? Y entonces la consigna fue, bueno, el que crea que su propuesta representa de mejor manera el propósito organizacional, que lo escribe en esta pizarra y el resto de los representantes, que como les digo eran 5 representantes integrados de estos 350 participantes. Entonces una persona llega y la escribe y entonces el resto tenía 20 minutos para poder modificar o mejorar de alguna manera esa propuesta. Y en los 20 minutos hubo un silencio total porque todos encontraron que esa propuesta estaba perfecta. Entonces después, de hecho, una de las 4 personas que estaban ahí observando era el CEO de la compañía. Y el CEO de la compañía no conocía a la persona que había escrito la consigna que se escribió y que permaneció por los 3 años siguientes como propósito organizacional. Entonces después hablando con la persona era el chofer de reparto de la organización. Y, y entonces entrevistando después al CEO le dije, oye, ¿tú sabías quién era? No, la verdad que no lo había visto nunca. Él llevaba 3 años de CEO, nunca había visto a esta persona. Le dije, es el chofer de reparto. Le dije, no puedo creer. Y después hablé con él, con el chofer de reparto, y le dije, bueno, ¿y de dónde sacaste tantas capacidades? Porque él había sido elegido por todo el resto de su linaje de integración de las propuestas. Le dije, y cuéntame un poco más de ti, ¿no? Y me dice, bueno, es que lo que pasa es que yo soy poeta. Y entonces, por eso escribo de esta manera, ¿no? Y había escrito una frase maravillosa. Y entonces eso, yo digo que fuerte, ¿no? Porque en el fondo las comunidades organizacionales están llenas de líderes y probablemente el crear condiciones para que esos líderes aparezcan y puedan desplegar lo mejor de cada uno es también un arte, ¿no? Es el arte de liderar campos sociales. Entonces, un simple ejemplo para evidenciar la naturaleza del potencial del liderazgo en el ser humano. Ahora, y acá yendo un poquitito a esta mirada un poco global, ¿no? Y en el mundo organizacional, probablemente esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el alcance de nuestra consideración? ¿Hasta dónde llegan nuestras organizaciones? ¿Hasta dónde llegamos nosotros en nuestros roles en nuestra organización? Y esto tiene mucho que ver con sostenibilidad y con regeneración, porque además aborda la temática de la identidad. Em, y esto lo voy a pasar más o menos rápido por esto para no quedarnos pegados en esto que es un poco más filosófico, pero nosotros normalmente nuestra identidad opera en distintos niveles de escala y opera de todas maneras en una escala cosmológica, donde podríamos decir que somos recombinación de polvo de estrellas expresada en Gaia en este momento del tiempo, pero pocas veces nos identificamos con el sistema mayor, con el sistema cosmológico, salvo quizás en estos días de luna llena, que han estado impresionantes y que podamos decir, wow, cómo esta luna también influye en mi estado de ánimo y en mi proceso personal. Pero es una escala a la que no recurrimos mucho, ¿no?
tanto individualmente como organizacionalmente. Hay un segundo nivel de escala muy interesante que tiene que ver con la escala del planetaria, eh, con esta idea de que llevamos unos 4.200 millones de años de evolución en el planeta y desde muchas perspectivas somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. Es decir, que nuestra vinculación con el mundo natural es mucho más, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Existe lo que se llama el mutuo aparecer del ser humano con su nicho ecológico, que es una segunda escala que tampoco abordamos mucho, menos organizacionalmente. Y hay una tercera escala interesante, que es que tenemos experiencias de unos 250.000 años de experiencia social y tribal, y desde esa mirada somos probablemente campos sociales teniendo a ratos una experiencia individual y no al revés, ¿no? Hemos evolucionado por cientos de miles de años en el acto de colaborar profundamente y sin embargo muchas veces perdemos esa noción de que en realidad hay algo en el trabajar colectivamente, en el trabajo colectivo y en el potencial de colaboración al cual no recurrimos mucho. Entre paréntesis, la colaboración es muy útil en contextos de complejidad, muy poco útil en contextos de crisis. Por lo tanto, aquí como para empezar a introducir esta idea de una categoría contextual para el liderazgo que puede ser muy interesante. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo y de desarrollo organizacional, eh, esta pregunta de hasta dónde llega el alcance de consideración de nuestras organizaciones no es algo tan evidente. Y esto tiene directa relación con los liderazgos porque claramente la naturaleza del liderazgo influye en el entendimiento de hasta dónde llegan nuestras organizaciones. Y claramente nuestras organizaciones llegan más allá de donde nosotros creemos que llegan, porque si no, no tendríamos el nivel de estado de sobrecarga y colapso que tenemos. Y aquí hacemos la integración con esta mirada de sostenibilidad de largo plazo, ¿no? ¿Por qué no somos sostenibles en el largo plazo como civilización? Y es porque en realidad nuestra manera de operar en nuestras organizaciones tiene una mirada cortoplacista donde internalizamos beneficios y externalizamos daños, internalizamos beneficios de corto plazo y externalizamos daños en el largo plazo. Entonces hay algo que radicalmente no está funcionando y eso evidentemente que ocurre en distintos niveles de escala, en distintos niveles de profundidad y en dimensiones individuales, colectivas y ecosistémicas. Entonces Bucky Fuller decía, no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que deja al anterior obsoleto, y eso hay mucha gente hoy día trabajando desde esa perspectiva. Cuando nos conectamos con la sostenibilidad de largo plazo, empezamos a ver de que hay muchas organizaciones ya trabajando y trayendo una idea, digamos, regenerativa como manera de actuar y como sentido de dirección. Y cuando hablamos de paradigma, hablamos de que un paradigma integra muchas cosas, pero sobre todo nuestras prácticas, ahí representadas por unas manos, nuestras ideas y estructuras representadas por el cerebro y nuestra ética representada por el corazón. O sea, cuando alguien dice voy a poner cabeza, corazón y manos en algo, está disponibilizando un paradigma, ¿no? Que los paradigmas son el lugar desde donde tomamos las decisiones los seres humanos, es decir, que involucran todas nuestras creencias. Y acá ni que hablar los paradigmas alrededor de los liderazgos, ¿no? Está plagado de paradigmas. Ahora un paradigma nace y crece hasta que empieza a tambalear para luego decaer. Así opera la estrategia de transformación individual y organizacional, civilizatoria, es decir, en todos los niveles de escala, digamos, eh, este dibujito, esta teoría opera. Todo paradigma nace y crece hasta que empieza a tambalear, sobre todo a nivel ético, para luego decaer. Cuando un paradigma empieza a tambalear, emerge un paradigma nuevo. Y esto lo pueden hacer memoria de los cambios que han tenido en sus propias vidas para evidenciar la veracidad de este diagrama, ¿no? Y estamos justamente en un cambio paradigmático hoy a nivel
digamos, global, que es muy relevante y eso tiene como múltiples niveles de escala donde también estos paradigmas están operando. Pero este diagrama es válido a nivel individual en nuestra transformación personal, pero también es válido a nivel de lo que está ocurriendo en el mundo organizacional. Em, y estas contradicciones que ocurren están en presencia de turbulencia y ni hablar en el nivel de turbulencia y falta de resiliencia que hay en el sistema, ¿no? Por eso interesante lo que se habló en Davos, como la resiliencia como algo central. Eh, eh, Hablar de innovación yo ya perdí la esperanza, la innovación que acostumbramos tiene que ver con procesos incrementales de más de lo mismo y por lo tanto la verdadera innovación probablemente tiene un nivel de disrupción al cual no estamos todavía acostumbrados. Y el foco, si hacemos como un análisis de qué es lo que, dónde está el foco en el mundo organizacional cuando empezamos a perder resiliencia y cuando hay presencia de turbulencia masiva, el foco está en la hipereficiencia. Y eso es lo que vemos día a día en nuestras consultorías. Lo que nos piden es ser más eficientes para poder alargar más los ciclos positivos que tenemos. Pero la buena o mala noticia es que no hay posibilidad de ser eficiente en el tiempo si no se es resiliente al mismo tiempo. Es decir, que hay una relación entre la eficiencia y la resiliencia que es clave, lo vemos masivamente en el mundo natural y lo vemos masivamente en los campos sociales. Em, y esto, digo, muchos autores hablan de que estamos en el tercer gran cambio a nivel socioeconómico, sociocultural, y eso implica que ha habido dos grandes cambios antes y probablemente, para no alargarnos mucho acá, decirles que hubo un primer gran cambio en la historia de los últimos 60.000 años de ser humanos, que tiene que ver con el paso de ser cazadores-recolectores a ser agricultores, y eso generó las primeras jerarquías a nivel de estrato social, porque cuando empezamos a asentarnos, empezamos a cambiar nuestra manera de estar en el mundo, y por lo tanto em, empezamos a acumular desde la mirada, digamos, económica, cambiamos paradigmas de economías del regalo y de economías de retorno inmediato por economías de transacción y retorno retardado. En los primeros asentamientos humanos, la emergencia de las primeras monedas, la acumulación y por lo tanto la jerarquía como condición social necesaria, porque en estos intercambios había gente que empezó a deberle a otra y por lo tanto había gente que se empezó a valorar menos y por lo tanto aparecen como la división social y aparece el miedo como emoción fundamental de un campo social jerárquico y aparece la supresión de lo femenino como corolario de lo anterior porque empezamos a generar sociedades más bien patriarcales, perdón, y y finalmente esta idea de separación entre ser humano y mundo natural, que claramente eh, es algo que hoy día nos tiene en un estado de tensión súper profunda. Entonces, estos cuatro patrones que generamos hace unos 12.000 años atrás, los seguimos manteniendo hoy en nuestras organizaciones ni que hablar, ¿no? Hay muchas organizaciones, muchas instituciones que todavía se mueven con estas, digamos, características o estos patrones que fueron profundizados en este segundo gran cambio que integra una sociedad de crecimiento industrial que tiene el paradigma subyacente de crecer infinitamente en un planeta que es finito. A este periodo, mucha gente le llama el periodo del gran olvido, porque es como si se nos hubiera olvidado eso que generamos. Por lo tanto, tenemos experiencia en nuestro mundo organizacional de por lo menos 10.000 años de experiencia de jerarquías, de miedo, de supresión de lo femenino y de separación humana-naturaleza. Eh, y esto nos tiene en un estado de sobrecarga y colapso a nivel ecosistema social e individual como probablemente nunca antes eh, hayamos tenido, con esta intensidad, con esta velocidad de cambios que decía Lavero, tan profunda. Esto ni que hablar a nivel ecosistémico, estamos ya sobrepasados en 7 de los 9 límites planetarios.
el último sobrepasado, acidificación de los océanos, pero y agua verde el año 2023, pero lejos los más sobrepasados, pérdida de biodiversidad, entidades nuevas tiradas a los ecosistemas, sobre todo químicos, ¿no es cierto? Tercero ciclo de fósforo y nitrógeno asociado a la manera como hacemos agricultura, cambio climático, el más que tiene más, probablemente más prensa, eh, cambio de uso de suelo también. Bueno, esto todo lo sabemos y esto es muy radical, salió hace pocos meses, eh, el informe científico del 2025 con este colapso funcional irreversible del mundo de los corales, tremendo, y segundo tipping point de certificación del Amazonas, que nadie sabe muy bien cuáles van a ser los efectos de perder 20% del oxígeno del mundo en las próximas décadas. Por lo tanto, en fin, estado de sobrecarga a nivel ecológico abundante, estado de sobrecarga a nivel social. Este es un estudio que habla de que vamos a tener por lo menos 300 millones de migrantes en los próximos 20 años. Eh, Hay un estudio de percepción en jóvenes que dicen que la gente falló en cuidar el planeta, que el futuro es aterrador, que la humanidad está condenada. Esto estudio que se hizo el año 2023 en jóvenes entre 16 y 25 años. Y a nivel individual ni que hablar, aumento de enfermedades autoinmunes, casos de ansiedad ecológica. Y esto, por primera vez, hay como consenso de que somos una civilización global. De hecho, todos los colapsos anteriores han implicado como colapsos parciales. Y acá sumo lo que dijo Vero al principio, muy interesante, de que hoy día hablamos no solo de policrisis, sino que de una metacrisis porque tiene como, em, digamos, patrones subyacentes que hay mucha gente estudiándolo, pero muy poca claridad de cómo se van a comportar esos patrones. Por ejemplo, qué va a pasar con la tecnología exponencial de la IA, por ejemplo, todo el desarrollo que eso tiene, el riesgo existencial producto de como el reavivamiento de las carreras nucleares, eh, poder nuclear que hoy día está repartido en 9 países, ya no solamente en dos. Entonces hay como una nueva significación de la, ¿cómo se llama? De la Guerra Fría. Bueno, todos estos riesgos existenciales no se tenían antes. Hoy día hay mucho acuerdo de que estos riesgos son globales, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? A mí me gusta mucho pensar de que porque operamos desde un paradigma de que pues, creemos que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito, y eso no es sostenible, y es un crecimiento que está subsidiado masivamente por la naturaleza, por las comunidades más marginales y por las futuras generaciones, tema que también sabemos, y eso nos lleva a escenarios de colapso y de distopia hoy día muy estudiados, desde la academia hasta think tanks así más evolucionados. Y yo pienso que aparte de esos dos escenarios, tenemos un tercer escenario que es este mundo de la regeneración y de la regeneración que podemos aplicar como un tercer atractor y podemos aplicarlo como un paradigma emergente. De hecho, hay muchas cosas sucediendo hoy día que hacen pensar de que un paradigma fundamentado en la sostenibilidad de largo plazo y en la regeneración también es posible. Y entonces coexisten estos tres paradigmas simultáneamente en toda nuestra experiencia humana y por lo tanto en el mundo y en los contextos organizacionales también, ¿no? Esto quedó muy evidenciado en los últimos años, el efecto que tiene en la cadena de suministro, que un COVID, por ejemplo, o sea, el nivel de como fragilidad de un sistema que está fundamentado solamente en crecimiento en un planeta que es finito, pero yo creo que hay la posibilidad de crear y de como profundizar un paradigma de crear las condiciones necesarias para más vida. Y esto va a implicar la transformación probablemente de todo, de la manera como hacemos negocio, de la manera como producimos, de la manera como consumimos, de los modelos de negocio, de la cadena de suministro, ni que hablar. ¿Por qué? Porque el mundo es, así como describía
pero cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si graficáramos la volatilidad y la incertidumbre versus el tiempo, vemos que los sistemas y contextos aumentan su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad exponencialmente, pero la capacidad humana individual para hacer frente a esa exponencialidad es muy limitada y por lo tanto la brecha aumenta y por lo tanto también eh, llegó el momento de un tipo de colaboración al cual no estamos muy acostumbrados, porque colaboramos mucho más por subsistencia que profundamente. Entonces hay todo un sistema que está fundamentándose y en resultados que nosotros vemos día a día en equipos que colaboran enraizadamente y el efecto que se tiene en los resultados organizacionales es impresionante. Si tuviéramos que graficar la evolución del management organizacional, vamos, ¿no es cierto? Acá vemos la utilidad de los paradigmas en el tiempo y vemos que a comienzos del siglo XX la ola de administración científica fue muy útil, ¿no es cierto?, para muchas cosas, pero que está fundamentada en una metáfora de la máquina, donde tenemos relación causa-efecto como muy evidente, y eso nos sirvió mucho para el control de funciones. Pero llegó un momento en que este paradigma quedó como limitado y emergió un segundo paradigma que de lo simple pasamos a lo complicado, donde la administración científica empezó a integrarse con lo que algunos llaman administración sistémica. Aquí el control de la información es clave, se integra al control de funciones y el mundo y la metáfora que usamos durante casi 100 años fue la metáfora del iceberg, muy utilizada y sobreutilizada también en el mundo sistémico, que fue muy interesante para entender de que hay pocas cosas que aparecen sobre la superficie, pero que todo está, hay patrones subyacentes y modelos mentales sobre los cuales tomamos decisiones en nuestros roles de liderazgo que están mucho más escondidas. Y hoy día, dado el aumento de la complejidad, estamos viendo una nueva ola de un nuevo paradigma, que es el paradigma de la complejidad que integra el mundo complicado. Entonces, la administración de la complejidad se logra de una manera distinta a la administración sistémica. Y acá lo clave, y aquí entramos ya, nos sumergimos en esta idea de liderazgo, la naturaleza del líder tiene que ver con hacer sentido contextual. Porque en el mundo de la complejidad no hay, no hay como predictibilidad posible. Ya la relación causa-efecto no es lineal y por lo tanto vemos solamente los efectos de las cosas, pero no podemos asociar causalidad. Por lo tanto, necesitamos desarrollar capacidad para hacer sentido de ese mundo más complejo y por lo tanto una metáfora mucho mejor son ya acudir a metáforas ecológicas como un bosque o un árbol para poder entender la naturaleza de la complejidad y el reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo esto requiere? ¿Cómo, cuál es nosotros, si tuviéramos si yo tuviera que definir los dolores más presentes en el mundo organizacional, hoy día tiene que ver de muchas maneras con estilos de liderazgo, con gobernanza, con estrategia, porque los liderazgos no están siendo capaces de operacionalizar estrategias en mundos tan cambiantes. Entonces es súper interesante este tema y decir que, como para cerrar el tema este de la diferenciación que hay entre crecimiento y desarrollo, eh, en la naturaleza un árbol crece hasta que literalmente detiene su crecimiento, pero nunca detiene su desarrollo. Es decir, el desarrollo puede ser infinito, pero el crecimiento no. ¿Y eso qué significa en el mundo organizacional? ¿Cómo podemos pensar un mundo que se haga cargo de propiciar más desarrollo que crecimiento? ¿Qué implicancias tiene eso para una organización? Y lo poco que o sea, lo poco que hemos descubierto, digo, para ser humilde, porque llevamos muchos años trabajando en esto, pero una de las cosas que hemos estado descubriendo es que hay muchas estrategias para aumentar el florecimiento organizacional sin disminuir la rentabilidad. Y eso existe. Y otra cosa, otra palabra clave para liderazgo del 2026 tiene que ver con el concepto de armonía.
porque tuve la suerte de hacerle una entrevista a Humberto Maturana 6 meses antes de morir. Está plasmado en un podcast que se llama Cuando la Tierra habla. Y en un momento yo le dije, ¿cuál es su deseo? Le dije, Humberto. Y él me dice, mi deseo es la armonía ecológica de Gaia, que me dejó pensando muchísimo rato acerca de eso. Y yo le dije, bueno, pero ¿y a qué se refiere cuando habla de armonía? ¿No? ¿Por qué armonía y no balance en este mundo de la sostenibilidad donde tenemos puras metas de neutralización y de balance? ¿No? Él me decía, armonía no es balance o equilibrio, es la coherencia operacional en la conservación de un tipo de bienestar. Y eso fue otra frase que me dejó masticando durante harto tiempo, porque es súper interesante este concepto de armonía. Entonces, en la consultora trabajamos mucho esta idea de una armonía entre eficiencia y resiliencia, una armonía entre crecimiento y florecimiento, una armonía entre evolución tecnológica y cuidado de los ecosistemas, eh, dado la necesidad de reinterpretar el alcance de consideración del mundo organizacional. Entonces, esta palabra armonía es una palabra bien clave, ¿no? Y si cuando miramos este marco, que es el marco regenerativo, no sé si hay alguna... eh, ah, gracias por preguntar por el podcast. Cuando vemos la evolución del mundo organizacional, hacia la izquierda hay más procesos degenerativos y más uso de recursos, hacia la derecha hay más, digamos, aumento de procesos regenerativos y menor uso de recursos, sobre todo no renovables. Hacia abajo está mayor uso de energía y mayor entropía, hacia arriba hay mayor acumulación de energía y mayor sintropía, que es como la tendencia al orden. O sea, el mundo organizacional está muy todavía en el mundo convencional, operando mucho al borde de la ley, ¿no es cierto? Un poquitito más allá de la ley. Pero si pensamos en la evolución que ha tenido el mundo ecológico o verde, con reducción de uso de energía, hasta esta idea de sustentabilidad, que la sustentabilidad tiene una teoría muy buena, pero en la práctica la hemos llevado a la suma cero como paradigma subyacente. Este es el trabajo de J.T. Lyle y Bill Reed en el desarrollo del marco, y la Carol Sanford aquí en azul, todo su aporte en términos de cuál es el paradigma subyacente, ¿no? Hay muchas organizaciones que se enfocan en la reducción de daño, que está muy bien, porque si es lo que pueden hacer como adyacente, está perfecto, pero lamentablemente hemos reducido la sustentabilidad a suma cero. Pero si pensamos en esta idea, en una teoría de una sustentabilidad de largo plazo, tenemos que empezar a generar procesos restaurativos, regenerativos y reconciliatorios en el momento presente. Es decir, tenemos que traer buenas prácticas organizacionales, y aquí entramos derecho como en esta idea de cuál es la tipología del estilo de liderazgo que requerimos para llevar esta idea de sustentabilidad a largo plazo. Entonces, y esto cuando nos fundamentamos en los sistemas vivos y empezamos a comprender la naturaleza del mundo de la complejidad, nuestra capacidad de toma de decisiones empieza a cambiar radicalmente. Entonces, cuando hablamos de regeneración, podemos decir que la regeneración es el fenómeno emergente que evidencia aumento de vitalidad, de integridad, de salud y de belleza en el vivir de los seres vivos. Y esto, si lo llevamos al contexto organizacional y observamos las organizaciones como organismos vivos, podemos decir que la regeneración organizacional es el fenómeno emergente de la evidencia del aumento de esto, ¿no? Vitalidad en nuestro equipo, integridad en nuestros servicios y productos, salud sistémica, cómo la salud de nuestro sistema se ve beneficiado por nuestra presencia, ¿no? La presencia de nuestra organización en el ecosistema organizacional. Y la belleza relacional, que es un concepto que hemos estado desarrollando en los últimos años, entendiendo la belleza como el arte de integrar y trascender el estado relacional anterior. Entonces, cuando un sistema social dentro de una organización va evolucionando, va desarrollando confianza, eso es evidencia de belleza relacional, ¿sí?
Entonces, esto opera a nivel del vivir organizacional, a nivel de los campos sociales organizacionales y a nivel de los sistemas sobre los cuales las organizaciones se anidan. Porque toda organización se anida en un territorio y todo territorio responde a una cuenca. Entonces, podemos empezar a ver los efectos del mundo organizacional haciendo zoom out un poquitito y viendo el efecto que eso tiene en todos los sistemas donde las organizaciones operan. Y por lo tanto no hay regeneración ecosistémica posible sin la regeneración de los campos sociales organizacionales. Y entonces un paradigma regenerativo organizacional considera varias cosas y esto afecta a los estilos de liderazgo directamente, ¿no? Que todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Por lo tanto, yo hablo mucho de liderazgo contextual como una capacidad clave para estos años que se vienen, porque saber leer los contextos implica poder actuar en ellos de una manera distinta. Y no es lo mismo operar en un contexto ordenado, donde hay predictibilidad y donde uno puede delegar y luego recoger, a un contexto complejo, donde en realidad no nos sirve el análisis del mundo complicado, porque el mundo complicado lo podemos resolver con análisis o con algún expertise. Pero el mundo complejo ya el análisis no nos sirve porque como la relación causa-efecto es no lineal, ahí necesitamos generar pruebas. Entonces, un liderazgo como adecuado en un contexto de complejidad implica un liderazgo que se abre a fenómenos de colaboración para poder dar cuenta de soluciones que puedan atender esa complejidad y es un mundo mucho más exploratorio. Entonces, las exploraciones a pequeña escala son claves para poder dar con qué es lo que nos funciona y qué no nos funciona. Y entonces poder iterar rápidamente para poder salir de esa mirada compleja y pasar a un contexto más complicado o más ordenado. Entonces, por lo tanto, y en un contexto de crisis, ¿no? En un contexto de caos, la colaboración no nos sirve y por lo tanto si sabemos leer el caos tenemos que volver a una situación de accionar muy rápidamente y eso se logra con un liderazgo un poco más directivo. Por lo tanto, no hay un estilo de liderazgo bueno o malo. Hay liderazgo que responden a contextos y por lo tanto el liderazgo contextual es una capacidad clave para el 2026. Todo organismo vivo tiene un metabolismo y la capacidad que tengamos en términos de liderazgo, de entender de que en las organizaciones miradas con un metabolismo, todo metabolismo opera hacia el interior en una fase anabólica, es decir, hacia el interior de los equipos de trabajo y en una fase catabólica que es nuestra interacción con todos los actores de nuestro sistema. Y por lo tanto, el metabolismo anabólico aumenta la resiliencia, y eso es lo que hemos estado aprendiendo en los últimos 20 años, y el metabolismo catabólico aumenta la coherencia. Esto lo vamos a ver en un segundo qué significa esto. Y por lo tanto, un líder adecuado en contextos tan cambiantes es un líder que administra el potencial evolutivo de sus equipos de trabajo, en términos de tener claridad en el sentido de dirección, más que en el lugar donde llegar. Es decir, en un mundo cambiante, un resultado esperado va a ser cada vez menos posible de llegar. Y por lo tanto, entender los sentidos de dirección está siendo más relevante que entender el resultado que yo necesito. Por lo tanto, administrar el potencial evolutivo en el momento presente, entender muy bien dónde estoy parado y avanzar paso a paso en lo que en complejidad llamamos adyacente posible, es una capacidad clave para poder avanzar en mundos cada vez más turbulentos. Y lo que hemos ido descubriendo que cuando hablamos de metabolismo anabólico, es decir, metabolismo hacia el interior del mundo organizacional, y observamos la naturaleza, observamos tres grandes patrones que son clave al momento de entender la naturaleza de la resiliencia en el mundo organizacional. La creatividad, el ritmo y la polaridad, acá también tenemos mucho que decir, pero haciendo así un súper resumen ejecutivo, podemos decir que la creatividad tiene que ver con cómo conocemos, hay una vinculación profunda entre el vivir y el conocer, eso es teoría de cognición de Santiago, y los cambios en el conocer generan aprendizaje y por lo tanto es súper interesante cómo desarrollar capacidad en nuestros equipos de trabajo para poder aprender rápidamente dado el cambio en los contextos que tenemos. Entonces, organizaciones que aprenden y que gestionan su aprendizaje en tiempo real aumentan su resiliencia en tiempo real.
número uno. Número dos, quienes gestionan los ritmos y quienes se adecúan en términos de adaptación a los ritmos del core del negocio, porque cada organización tiene un ritmo distinto y cada negocio tiene un ritmo de su core de su negocio. Y la capacidad que tengamos a nivel individual y de equipos de adaptarnos a ese ritmo, esa capacidad de adaptación implica resiliencia en tiempo real también. Finalmente la polaridad tiene algo muy bueno. Permiso, voy a tomar un trago de café. Tiene algo muy bueno que tiene que ver con que mientras más perspectivas tengamos respecto de los fenómenos, más riqueza hay, porque en entornos de turbulencia y ambigüedad, mientras más aumentemos la percepción, mientras más diversidad tengamos, es mejor, pero esa diversidad normalmente trae tensiones. Entonces, lo otro que hemos descubierto es que las organizaciones que gestionan más tempranamente sus tensiones, más aumentan también la resiliencia en el corto plazo. Por lo tanto, creatividad, ritmo y polaridad son lo que gestiona la resiliencia de corto plazo en una organización. Y cuando llegamos a levantar 2.500 dolores organizacionales, descripciones de dolor, qué es lo que les duele a la organización, cuáles son sus desafíos, los graficamos y descubrimos que hay 6 grandes como clústeres en los dolores organizacionales, que son estos: estrategia, estructura, gobernanza, estilos de liderazgo, procesos y patrones de comunicación. Y eso es lo que fundamentalmente trabajamos en las consultorías que hacemos. Y entonces, esto es lo que les comentaba antes, ¿no? De cómo se administra el potencial evolutivo, es entendiendo muy bien el momento presente, teniendo mucha claridad en cuál es el sentido de dirección o la dirección de viaje, y avanzar en lo que llamamos adyacentes posibles, que es el próximo paso plausible en esa dirección de viaje, ojalá regenerativa de base. Entonces hemos estado desarrollando un marco en estos últimos años que se llama el marco de la regeneración organizacional, donde tenemos acá a la izquierda este circulito que es evidencia el metabolismo anabólico, con esta estrategia de aprendizaje, adaptación y gestión de tensiones, haciendo sentido de los sistemas sobre los cuales la organización se anida. Entonces a esto le llamamos, ¿no es cierto?, metabolismo anabólico, y acá está el metabolismo catabólico, con estos 6 puntos de acupuntura, les llamamos a estos lugares que aumentan que cuando están en armonía, aumentan la coherencia organizacional. Entonces, este es el marco que hemos estado desarrollando y queríamos compartir un poco con ustedes, porque esto está directamente como, em, eh, como acoplado a las estrategias de los liderazgos en el mundo organizacional. Em, entonces, hay al menos 2 tipos de juegos que podemos jugar en nuestro mundo organizacional. Hay uno que puede llamarse finito y otro que puede llamarse infinito. Decía James Clear, a todo esto les súper recomiendo ese libro de James Clear, que es un libro del año 86, pero que tiene plena vigencia hoy. Se llama Juegos Finitos, Juegos Infinitos, porque él dice que el propósito de un juego finito es ganar, pero cuando alguien gana, el juego se acaba. Eso lo estamos viendo a nivel global hoy día. Eh, pero el propósito de un juego infinito es seguir jugando. Entonces, el gran desafío probablemente para los liderazgos del 2026 es cómo aprender a jugar juegos infinitos para poder seguir jugando, qué tipo de colaboración eso requiere, dada la mayor velocidad de cambio comparado con cualquier otra década de que tengamos registro, ¿no? En esta década vamos a tener mayor velocidad de cambio que en cualquier otra década que hayamos tenido. Entonces, nada, bienvenido a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra, sobre nuestras organizaciones y sobre nosotros mismos. Y a propósito de esta alianza que estamos haciendo con la Cámara de Comercio de Santiago, este es el programa de regeneración organizacional que es parte de esta alianza, sobre el cual tenemos un beneficio de 40% para los socios de la Cámara. Un programa que va de abril a julio. Y
y que es un programa donde abordamos profundamente todos estos conceptos que hemos visto y donde acompañamos, digamos, a líderes de distintos niveles organizacionales a poder abordar esta incertidumbre y volatilidad y ambigüedad con mayor coherencia. Muchísimas gracias, Ronald. La verdad es que una presentación fantástica. No sabe la cantidad de apuntes que me tomé. Eh, Siempre sentimos que Mm. para realmente estas transformaciones uno necesita desaprender para volver a aprender. Eh, Me quedo ahí con algunos de tus mensajes como el arte de liderar campos sociales y el campo social es una organización como hoy día está visto. El, Me quedo también, me quedo mucho dando vuelta el tema de la coherencia y cómo esta armonía versus el balance uno lo logra incorporar para la toma de decisiones, para el desarrollo de una estrategia. El liderazgo no está, o los líderes no estamos desacoplados de la estrategia que necesitamos generar para afrontar estos contextos, estos nuevos contextos dinámicos. eh, es como estas típicas frases, ¿no? De abrazar la incertidumbre de manera permanente y poder realmente moverse en ella para encontrar lo que tú decías, este sentido de dirección. Entonces, Bueno, efectivamente, tan esperamos, matea, pero tomé harto apunte, sí. Entonces, me parece que esta es una primera jornada para ir introduciendo también estos conceptos tan necesarios para tener esta mirada a largo plazo, para que efectivamente las organizaciones, las empresas particularmente, que nosotros como Cámara de Comercio tenemos el interés de que efectivamente perduren en el tiempo, que sean una contribución a la sociedad, en este caso de nuestro país, pero también con estas nuevas miradas que introducen desafíos, pero también un montón de oportunidades. Yo soy esencialmente optimista y veo en estas tres curvas de posibilidades más bien el punto de vista de la regeneración como una opción viable mm, que no desacopla el crecimiento, como tú bien decías, versus el desarrollo, ¿no? Cómo hacemos posible lo infinito. Así que muchísimas gracias, Ronald. Este, como decíamos, es una primera instancia de muchas otras que vamos a tener durante el año. Dejarlos invitadísimos a participar de esta formación que va a tener una mayor profundidad, que va a ser desarrollada entre abril y julio. Así es que también para todas aquellas empresas que son socias nuestras, no se pierdan esa tremenda oportunidad de poder profundizar en esta nueva forma y en este arte de liderar. Solo un pequeño spoiler, también estamos preparando ahí algunas otras novedades con Ronald, de estar haciendo un programa ahí ya más bien en conjunto, Coherencia Organizacional, la Cámara de Comercio de Santiago y también Explora, en desarrollar un programa que estamos preparando ahí para líderes de toda Iberoamérica, eh, en estas nuevas formas de liderar. Así que un Berito, hay laboratorio, hay unos comentarios súper buenos. Josefina pregunta si hay descuento para empresas socias. Sí, claro, 40% de descuento, 40% de así que está descuento. fantástico. Vamos a estar em, compartiendo en nuestras redes sociales, en nuestra página web, los links de inscripción. Así es que vamos a estar, este webinar además, contarles que va a quedar grabado, va a quedar disponible en nuestro canal YouTube, porque de seguro va a ser muy necesario volver a él para rescatar algunos de los insights que nos ha sí. compartido Ronald hoy día. Perdona, Berito, ahí Sí, dice ¿hay algunos Claudio, programas? ¿cuál es la modalidad del programa? La modalidad es 100% online. Tenemos un cierre que es presencial, pero también es híbrido, pero 100% online y son 2 horas a la semana de trabajo, más algunas lecturas y la gracia es que el programa va acompañado de comunidades de práctica durante todo el proceso, que son gente del mismo programa que se juntan con un caso específico para ir como eh, practicando el marco en tiempo real. Entonces es un programa, la verdad, muy interesante. Esta es la cuarta versión que hacemos, cuarto año. Estamos muy contentos y el nivel de la gente que se está sumando es bien impresionante, así que todos súper invitados. Interesante el tema de los juegos infinitos ahí, dice Alejandra, muy interesante. Em, y eso, por ahí. Más Hermosa presentación. Me quedo con eso hermosa último. presentación. Qué rico para arrancar el año. A veces en Sí, esta etapa, enero, febrero, uno se dedica a planificar,
a organizar lo que queda del año y qué bueno partir como con esta nueva mirada. Así que Ahí, muchísimas gracias perdón, ¿hay nuevamente. alguien con la manito levantada? Josefina Díaz. Sí. Ah, Ael- Josefina, a- ahí. Adelante, Josefina. Ahí se le dio el acceso para hablar. Hola Josefina, ¿cómo estás? Estás mute. Perdona, no sabía dónde se bloqueaba. Hola, Vero, ¿qué tal? Hola, Ronald, 1000 años Hola. que no nos veíamos, así que, y gracias por este webinar que, bueno, a mí el tema de la regeneración me hace explotar el cerebro, así que encantada de haber podido participar. Se me levantó la mano, pero aproveché el Ah, minuto para, a saludar. aproveché el minuto para saludarlo y... Nada, y espero vernos pronto en el participar del programa Fantástico, Regeneración, Josefina. así que en este minuto lo voy a levantar aquí para mi presupuesto. Genial. Estupendo. Qué bueno, Josefina. Esperamos toparnos con varios de ustedes ahí en el programa y nada, ya estamos sobre la hora, así que solo agradecer, solo agradecimiento a ti, Ronald, por supuesto, a todo Gracias a el ti. equipo de Coherencia Organizacional y seguimos. Sí, dame una sola última pregunta. Dale. Dice qué día de la semana es la clase y en qué horario. Si te metes a academia.coherenciaorganizacional.cl, está el brochure disponible ahí con toda la información. Entiendo que es los miércoles, ¿no? Los miércoles creo que está de 12 a 2, hora Chile. Sí, ahora sí que sí. Que Súper. tengan un Gracias, Berito, por excelente todo. febrero, Gracias, Dana. vacaciones que salen y Gracias a un todos abrazo por enorme acompañarnos. y seguimos con estas temáticas durante el año. Un abrazo, Ronald, Chao, cuídate. chao. Gracias igual.